Todos bienvenidos, puedes tomar tu lugar, puedes tomar tu asiento. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este último domingo del mes de mayo. Y asimismo le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen domingo a domingo a través de nuestro canal CMC Betel por YouTube. Sea bienvenido y que el Espíritu Santo ministre a tu corazón, a tu vida en este día, así como a toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les voy a invitar a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Y la palabra de Dios dice así: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Voy a repetir el segundo pedacito. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa, borrar la ofensa, perdonar trae honra, es honorable, es una persona que es estimada, que es de buena estima, el que sabe perdonar. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, este mismo versículo, dice que la persona es admirable y dice así, se los quiero compartir. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable cómo perdona a los que le han hecho daño. Es admirable, dice esta versión, cuando sabemos perdonar. Hay gente que dice, wow, ¿y cómo esta mujer o este hombre pudo perdonar a su esposo que le hizo tanto daño? O a su padre que lo abandonó desde que era chiquito. Entonces la gente admira a aquella persona que sabe perdonar. Y hoy te quiero compartir este mensaje que he titulado El corazón que perdona es bendecido por Dios. Amén. Y estudiando la palabra de Dios, veo que el perdonar no es una opción. El perdonar no es si yo quiero, si me provoca, si bueno, cuando puedo, cuando yo pueda. No, el perdonar es un mandato del Señor que está escrito en su palabra. Amén. Es un mandato, es necesario perdonar. Y si yo preguntara en esta mañana, pues bueno, ¿cuántos aquí han sido alguna vez heridos o lo han tratado mal, lo han humillado quizás o lo han traicionado? Quizás lo han estafado, le han hecho trampa económicamente hablando, ¿verdad? Si yo preguntara que a quién le han mentido, quizás todos levantaríamos la mano, porque en algún momento de nuestras vidas alguien nos falló, alguien nos hizo algún tipo de daño, alguien nos causó una herida, nos causó una ofensa. Hay una gente más sensible que otra, pero quizás todos hemos pasado por allí, por el trago amargo de sufrir ofensa. ¿Sí? ¿Cuántos han pasado por ese tipo de grandes, chiquitas, medianas, de todos tamaños? Hemos pasado. Y lo malo es hacer registro de las ofensas. Mire, en el 2020, justo antes de la pandemia, me dijo tal y tal mentira o me dijo tal y tal palabra que me dolió, que me ofendió. Y hacer registro de las ofensas, eso no le agrada al Señor. Y me gusta mucho el perdonar, el aprender a perdonar, es una doctrina básica. Es una doctrina básica que como cristianos debemos vivir y debemos practicar. Y me gusta mucho lo que dijo Martin Luther King Jr. Él escribió esta frase acerca del perdón. Él dijo, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. No es un acto ocasional, es que cuando fui a encuentro ya yo perdoné. Yo perdoné a mi mamá, perdoné a mi papá, a mi esposo, bueno, perdoné a la novia 1, a la novia 2, a la novia 3. No, no es ocasional, no es de cuando en cuando. El perdonar debe ser una actitud constante, porque ciertamente vamos a un encuentro con el Señor, nos ministran sanidad del alma y entonces allí perdonamos, entregamos ofensas, heridas, dolores, frustraciones, etc. Pero
Cada uno de nosotros como hijos de Dios debe desarrollar la habilidad de saber perdonar y de no guardar las ofensas, porque dice la palabra que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, lo primero que quiero compartirles en esta mañana es, a la luz de la palabra, por supuesto, ¿qué es perdonar? Porque podemos buscarlo en el diccionario. Ay, sí, el diccionario lo buscamos y dice, perdonar es remitir la ofensa, remitir la falta, remitir la deuda, es no tomarla en cuenta. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Pero también encontramos el diccionario de la Oxford, que es un poquito más explícito. Dice, perdonar es olvidar la ofensa, la falta, la falla y no guardar rencor. Le añade ese pedacito, porque no es solamente olvidarla o pasar por alto la ofensa, sino también el tener la capacidad de no guardar rencor y de no actuar conforme a ese rencor. Y es que el no perdonar trae muchas consecuencias negativas, como enfermedades del alma, el rencor, el resentimiento, el odio, la amargura, etc. Pero también trae enfermedades en el cuerpo, pero también nos separa de Dios, que es lo más grave. Entonces, ¿quién mejor que nuestro Maestro Jesucristo para enseñarnos acerca del perdón? Y quiero invitarles a leer una parábola un poquito larga, pero vamos a detallarla en esta mañana para aprender acerca del perdón, no con diccionarios, no con lo que diga nombres, sino con lo que dijo Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Nuestro Maestro. En Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, está una parábola donde Jesús enseña acerca del perdón, como toda parábola, con unos personajes ficticios, pero con una verdad espiritual que él transmitió. Y Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35 dice de la siguiente forma. Dijo Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Toda la iglesia diga, 10,000 talentos. Siervo número 1. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces yo quiero que repitan todos conmigo el último pedacito desde ten paciencia. 1, 2, 3. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a unos consiervos que le debían 100 denarios. Todos digamos, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, miren las mismas palabras, 1, 2 y 3, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Yo quiero que repitan, de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. Entonces vamos a aprender con Jesús, nuestro Maestro. Jesús dio esta parábola y comenzó diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Mire, y las parábolas
en los evangelios que dicen esa frase son aproximadamente unas 12, 14 parábolas y todas enseñan una verdad del reino. Todas enseñan verdades espirituales, principios espirituales básicos y necesarios en los cuales necesitamos como hijos de Dios aprender a vivir en esos principios y aprender a vivir en esas verdades para garantizar allá gozarnos con Dios en el reino eterno. ¿Sí? Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, una frase del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, después dice, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, estamos orando, Señor, que yo pueda vivir bajo tus principios, que yo pueda vivir bajo los principios espirituales del reino de los cielos, que mientras camine en esta tierra, viva de acuerdo a tu palabra, viva de acuerdo a tus principios, viva de acuerdo a lo que a ti te agrada, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Eso es cuando oramos de esa manera, decimos, venga a nosotros tu reino. Y no porque quizás lo aprendimos desde chiquiticos a repetirlo. Cuando usted ora, venga a mi vida tu reino. Yo oro de esa manera, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a la vida de mi familia. Y comienzo a nombrarlos a cada uno. Estoy diciendo que tus principios, que las leyes espirituales del reino de los cielos sean vida en mi vida, sean vida en la vida de mi familia. Y por eso es cuán importante que nosotros aprendamos los principios espirituales del reino de los cielos. Y este es uno de ellos. Esto que vamos a compartir en este rato es uno de los principios espirituales básicos que debemos vivir en ellos, ¿sí? De aprender a perdonar y a vivir y a perdonar de todo corazón. Muy bien, entonces así empieza la parábola Jesús. Jesús empezó la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y encontramos que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que es semejante a un rey que hizo cuentas, es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, etc. Hay unas cuantas parábolas que nos enseñan verdades espirituales en las cuales debemos vivir. Y bien, en este caso, entonces tenemos un rey que hace la semejanza de Dios. Ese es Dios representado en este rey. Otro personaje es el siervo número 1 que tiene una gran deuda. Esa gran deuda era, ¿cuánto? 10,000 talentos. El talento es una moneda. El talento es una moneda equivalente en denarios a 6,000 denarios. ¿Sí? Y debía 10,000. Era una deuda muy grande que sabía el rey que no iba a poder pagar. Y por lo tanto, entonces dice, bueno, mira, la condena es, véndanlo a él, vendan a su esposa, vendan a sus hijos y venden, su casa y todo lo que tienen, porque la deuda es sumamente grande. ¿Cuánto era la deuda? 10,000 talentos. Pero si nosotros multiplicamos 10,000 talentos por el equivalente a denarios, para llevarlos a denarios, multiplicamos 10,000 por 6,000, eso da igual a 60 millones de denarios. Yo quiero que repitan, 60 millones de denarios. Eso era lo que debía. Y el denario era equivalente a una jornada de trabajo, o sea, una jornada diaria. Eso es lo que le pagaban a un jornalero, le pagaban un denario en su día de trabajo. Entonces este hombre debía muchísimo dinero que no iba a poder pagar trabajando. No iba a poder pagarlo trabajando, entonces la condena fue vender todo, su esposa, su hijo, sus bienes, todo. Y este hombre fue perdonado. ¿Por qué fue perdonado? Porque pidió misericordia. Dijo, ¿qué era lo que les pedí que repitieran? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces este hombre pidió misericordia y encontró la misericordia del rey y fue perdonado. Y él salió libre de la deuda, pero se encuentra su consiervo. ¿Cuánto le debía el consiervo? 100 denarios.
Mire, 60 millones de denarios contra 100 denarios. 60 millones de denarios contra solo 100 denarios. Y este hombre no perdonó la deuda de su consiervo, sino que lo mandó a la cárcel con esa molestia, con esa... Mire, este hombre por dentro no estaba nada bien. Lo agarró y no lo perdonó. No lo perdonó ni le dijo, bueno, págamelo en 3 meses, págamelo en cómodas cuotas. No le dijo nada de eso, sino que agarró y lo mandó a la cárcel por mala paga. Pero su deuda era pequeña en comparación con toda la deuda que el rey le perdonó. Y yo decía, bueno, este hombre como que está bien frustrado, será frustrado por mal administrador, quizás no tendría dinero, tiene una gran deuda que había adquirido quizás por bastante tiempo, por mal administrador, estaría frustrado, yo no sé qué, cómo, pero bien maluco, ¿no? Y dice la palabra que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, y el hombre malo del mal tesoro saca. Y este hombre evidentemente no andaba bien. Y la falta de perdón es una debilidad de carácter. La falta de perdón es una debilidad de carácter y él no pudo perdonar, a pesar de que le habían perdonado 60 millones de denarios. Él no quiso perdonar. Entonces aquí tenemos el contraste de estos dos siervos y vamos a analizar qué significa cada una de las deudas. La primera deuda, la deuda del siervo número 1 que se lo debía al rey, ¿cuánto era? 60 millones de denarios. Mire, 60 millones de denarios representan la sumatoria de todos los pecados que Dios nos perdonó a nosotros antes de conocerlo a Él y aún luego de haberlo conocido. Representa esos 60 millones de denarios, todos nuestros pecados, todas las veces que quizás fuiste a la montaña de Sorte, todas las veces que quizás te inclinaste ante dioses ajenos, todas las veces que fornicaste, que adulteraste, todas las veces que mentiste, todas las veces que deshonraste a tu padre, a tu madre, todos los pecados, quizás robaste, todos los pecados que nosotros pudimos haber cometido, cada uno de nosotros, eso representa las 60 millones de denarios que Jesús pagó con su sangre. Que Jesús pagó con su sangre. La sangre de Cristo Jesús borró nuestra deuda, borró las 60 millones de denarios que le debíamos al rey, la pagó Jesús, porque Jesús tomó tu lugar y el mío, porque Él derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros, una vez arrepentidos, como dice la palabra, que Él es fiel y justo para borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. ¿Cuántos saben esa verdad de Cristo? ¿Cuántos nos podemos gozar que Jesús pagó el precio? Que Jesús nos pagó los 60 millones de denarios que le debíamos al Rey, que le debíamos a nuestro Padre Celestial. Eso pagó Jesús. Jesús nos pagó la deuda por amor. Esos son los 60 millones de denarios. ¿Pero qué representan los 100 denarios? Los 100 denarios representan lo que tú y yo debemos perdonar. Los 100 denarios tan solamente representan todas las ofensas que recibimos en casa, en el hogar, son las que quizás nos duelen más. La sumatoria de ofensas que te han hecho en la vida, que aún te dan por hacer, son esos solamente 100 denarios. Eso es lo que Dios nos pide que perdonemos. Las ofensas, las faltas en nuestra casa, en el círculo familiar, la gente que más amamos, quizás los amigos más cercanos, son las que más duelen, porque hay amor, mucho amor de por medio. Mire, el rechazo de una madre, de un padre, el abandono porque papá se fue desde niño, porque no nos sustentó,
porque se fue quizás con mujeres, que se fue del país y se olvidó de la familia que tenía acá en Venezuela. Eso forma parte de los 100 denarios. Y también forma parte de los 100 denarios el perdonar a papá o a mamá, quizás por correcciones tan duras, por correcciones injustas, por comparación entre hermanos, las ofensas que se hacen entre hermanos, cuando somos hermanos, cuando vivimos digamos entre muchos hermanos, hay ofensas que se hacen y bueno, perduran en el tiempo y se quitan el habla. Yo conozco dos hermanos varones, donde el menor le perdió la cédula al mayor. Se la perdió y antes era muy difícil sacar la cédula, no como ahora que todo estaba un poco más avanzado, sistematizado y la cosa no es tan difícil. Pero antes sacar la cédula era muy difícil. Y era bueno el madrugonazo y las horas de espera y todo, y para que viniera después no sé cuánto tiempo. Y el menor le perdió la cédula al mayor. Y pasaron años donde ellos no se hablaron. De adolescentes, no se hablaban, vivían en el mismo cuarto, iban para la misma institución educativa, se montaban en el mismo carro con sus padres y no se hablaban. Ofensas por cosas tontas, por cosas sencillas, pero que perduran en el tiempo, que hacen y que generan un corazón resentido, un corazón dolido. Ofensas duras en la pareja, en lo que es la vida conyugal, la infidelidad o el maltrato, bien sea verbal, bien sea físico, eso marca. El abandono del hogar, bien sea por la mujer o bien sea por el hombre, marca a los hijos, marca al cónyuge y van haciendo, vamos a decir, van haciendo huella negativa dentro de la vida de las personas. Pero eso forma también parte de los 100 denarios. Y aquí en la iglesia tenemos también que pasar por ciertas situaciones, porque aquí todos somos humanos. Y como humanos al fin, unos son más sensibles, otros menos. Y aquí nadie es perfecto. Todos estamos en la rueda del alfarero. ¿Quién es obra terminada aquí? Nadie, ninguno. Todos estamos en la rueda del alfarero. Y entonces acá en la iglesia hay ofensas y encuentro a discípulas ofendidas por la líder. Bueno, estudiantes ofendidos por el maestro, porque la maestra me dijo esto, porque fue durísima, porque el servidor me dijo tal cosa, no vuelvo más para esa iglesia. Sí, porque aquí hay relaciones humanas y siempre y cuando haya relaciones humanas va a existir la posibilidad de la ofensa. Pero aquí en la iglesia debemos entender que hemos sido llamados a no juzgarnos los unos a los otros, sino más bien a perdonarlos los unos a los otros. A eso hemos sido llamados. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, leo en palabra de Dios para todos, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien tenga algo malo, perdónelo, así como también el Señor perdonó a ustedes. Entonces, aquí podemos pasar ofensas. Yo recibo, mire, planteamiento número 1, planteamiento número 2, quiero hablar con usted, pastora, me pasó esto, lo otro y lo otro. Y a veces a mí me toca, yo no tengo problema en tomar el lugar del maestro que ofendió, del servidor que ofendió. Yo te pido perdón en lugar de esa persona. No tenemos la iglesia perfecta. Aquí nos reunimos porque tenemos un mismo sentir, que es adorar a nuestro Rey. Aquí nos reunimos porque sabemos que en esta iglesia se predica el camino, la verdad y la vida, que no seremos perfectos, pero aquí nos amamos en Cristo Jesús. Somos parte de un mismo cuerpo. Nadie es perfecto, pero vamos en camino a la perfección porque estamos en la rueda del alfarero, que es nuestro Dios. Entonces, eso forma parte de los 100 denarios.
Mire, las ofensas que podamos recibir en casa, en el lugar de trabajo, acá en la iglesia, eso forma parte, diga, de los 100 denarios. De esos 100 denarios que nos toca perdonar a ti y a mí. Y quiero que busquemos Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es otra verdad espiritual. Bueno, si no perdonamos al que nos ofende, Dios tampoco nos va a perdonar. Está escrito en su palabra. Pero aquí no dice, por lo menos el versículo 14, no dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas cuando te pidan perdón. ¿Dice eso? ¿Cuándo hay que perdonar? Siempre. ¿A quién hay que perdonar? A todos. ¿Te pidan perdón o no? Hay que perdonar. Y es que en esta vida hay de todo. Mira, en esta vida vas a encontrar al que te ofende y reconoce que te ofendió, no sé, tuvo un mal día, durmió mal, bueno, la pagó contigo porque no sé, en algún momento le salió el viejo hombre que decimos, no sé, la pagó contigo quizás, pero reaccionó y cónchale, bueno, arregló su falta y pidió perdón. Entonces, ese es un tipo de persona, el que reconoce que ofende. Pero mire, van a encontrar también otro tipo de persona. El segundo tipo de personas que yo tengo aquí es el que ofende y ni sabe que te ofendió. Ni se dio cuenta que te ofendió. Y ni sueñes porque no te va a pedir perdón nunca. Y a ese también toca perdonar. Mire, eso pasa mucho quizás con las autoridades, maestros, profesores. Yo tengo dos anécdotas que compartir. Una me marcó más que la otra porque estaba adolescente y fue en bachillerato. No, tuve una profesora por 4 años, segundo año, tercero, cuarto. Era una profesora súper exigente. Bueno, ella no tenía un corazón muy sano. Hoy en día lo puedo comprender. Pero en aquel momento uno es chamo y bueno, entonces le da miedo a la profesora y entonces la profesora ponía muchos puntos por intervención y yo era calladita, yo no me sentía en el salón, de esa gente que ni se siente en el salón, ni habla, casi que ni respira. Bueno, yo era así, yo no hablaba con nadie, yo no intervenía, me da un terror levantar la mano, no, miren, y entonces ella daba Historia Universal en segundo año. Y eso era bueno, eso fue la peor nota de mi boletín en todo secundario, porque yo no participaba y ella le daba un puntaje altísimo a la intervención. Bueno, total, que pasé para tercer año y no me la libré, daba geografía de Venezuela, ahí no le daba puntos a la intervención, gracias a Dios, y bueno, ahí salí bien. Pero en cuarto y quinto año dio premilitar, y en cuarto año, tú sabes que bueno, mientras más ya se acerca la graduación, mi salón se volvió más desastroso, más irresponsable, así como que bueno, ya vamos a salir de aquí. Pero yo siempre fui muy juiciosita, muy buena estudiante, entonces yo estudiaba y una vez a esa señora se le ocurrió hacer una dinámica de Phillips 66. Y eso consiste en una dinámica grupal donde hay un secretario y se contestan unas preguntas, cada uno tiene que hablar 1 minuto. Son 6 estudiantes y cada uno tiene que hablar 1 minuto. Bueno, yo estaba en el grupo, ¿no? Yo había estudiado y mis queridos compañeros no estudiaron, fue nada. Entonces yo irrespeté las normas de la evaluación. ¿Por qué? Porque yo hablaba en 1 minuto, mire, yo esos guaros no sabía nada. Y entonces yo hablaba más de la cuenta porque yo no quería salir mal. Y me dijo la profesora, cállate muchachita. Mire, eso a mí no se me olvidó. Cállate, muchachita, qué ofensa tan grande. Uno de adolescente, las ofensas son como que triplicadas, triple X, no sé. Son amplificadas, por aquí me están soplando. Ajá, entonces son amplificadas, así es del adolescente. Y mire, esa se cambió a la vieja.
Esa vieja yo no la soportaba y tenía que verla todavía en 5º año. Y en 5º año mis amigos las escogieron de profesora de madrina. Y yo decía, pero madrina esta vieja, herida, años con esa herida. Y el día de la grabación, foto con la madrina. Y yo por allá en la esquina, con esa vieja yo no voy a tener foto. Herida, mire, y salgo en la foto, pero eso es así como que bueno, por no dejar de última ahí. Y yo veo la foto y yo me acuerdo lo que pensaba. Y yo me acuerdo la herida que causó esa señora en mí. Y no había ido a la cruz y no sabía del perdón, pero estaba haciendo lo incorrecto. Y hay heridas que marcan por años. ¿Y esa señora será que sabía lo que yo sentía? No, mire, hay personas que hieren y nunca se van a enterar que te hirieron. Y nunca nos vamos a enterar de que nos hirieron. Y esas personas también hay que perdonarlas. Nunca te van a pedir perdón y hay que perdonarlas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que perdonar. Y el tercer tipo de personas que encuentro son ese tipo de personas malucos, que son malos, que saben que te ofendieron, que no te van a pedir perdón y que si tienen la próxima oportunidad te la vuelven a hacer. Sí, hay gente maluca. En este mundo hay gente malvada, gente que no tiene un buen corazón y que no le importa andar ofendiendo y te la vuelven a hacer y te la vuelven a hacer. Yo en casa siempre fui muy llorona, entonces mis hermanos pues me marcaron la llorona y la llorona. Y mire, cada vez que había algo en la casa y yo salía llorando, me perseguían con esos potecitos de mavesa que hay en todas las casas de los venezolanos, ¿sí? Para recogerme las lágrimas. Uno era Eduardo y el otro era Norca y me perseguían. Y volvía otra pelota y me volvían a perseguir y se gozaban hiriéndome. Y se gozaban y me perseguían con los potecitos de mavesa y me los ponían y más lloraban, que llanten. Hay gente maluca que te lo va a volver a hacer y a esa gente también hay que perdonar. Todas las personas hay que perdonarlas porque aquí no dice perdona si te piden perdón. Hay que perdonar, te pidan o no te pidan perdón. Amén. Y el perdón es algo que todos tenemos que tener claro. El perdón no cambia al heridor, no cambia al agresor. Ay, yo lo voy a perdonar. Me ha pegado 40 veces, se ha ido a la casa 3 veces, amanece con distintas mujeres, pero yo lo perdono para que cambie. Mire, olvídese de eso. La gente no cambia porque lo perdonan, la gente cambia cuando tiene un encuentro con Dios, cuando se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Dale fuerte el aplauso al Rey. El objetivo del perdón eres tú. El perdón nos libera a cada uno de nosotros. El objetivo eres tú, no el agresor, no la otra persona. Y es muy importante mantenerlo presente. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 25, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. ¿Cuándo debemos perdonar? Orando. ¿Cuándo debemos perdonar? Orando. Mire, hay gente que es fácil, te pide perdón y tú es más fácil cuando te piden perdón, cuando reconocen la falta y uno va y bueno, es fácil perdonar. Pero cuando no te piden perdón, cuando tienes la herida, cuando tienes el dolor, mire, hay que ir a la oración. Hay que ir a quebrantar el corazón delante de la presencia del Rey. Hay que decir, Señor, yo no puedo con esto me dolió, esto me afectó, ayúdame Espíritu Santo, porque yo sé que me conviene perdonar.
Yo sé que necesito tener mi corazón sano. Yo quiero que tú me veas como si nunca hubiese pecado. Y allí en la presencia de Dios, y allí en la presencia del Señor, en oración, con sinceridad, de todo corazón, el corazón quebrantado, Dios lo sana. Amén. Pero es necesario ir a la oración, no hacer el registro de las ofensas, y ofensa número 1 y número 2, y un corazón resentido. Me gusta muchísimo lo que escribió Clive Lewis, un escritor británico, defensor del cristianismo. Él escribió lo siguiente, que resume la parábola, y dice así: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios ya perdonó lo inexcusable en ti. Se los repito, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque ya Dios perdonó lo inexcusable en ti. Dios perdonó lo que tenía motivo, no motivo, razón, lo que no tenía excusa, todo lo perdonó Dios. Y me gustaría mucho que repitiéramos lo siguiente. Profetizando, diga: perdono lo inexcusable en otros, porque ya Dios perdonó lo inexcusable en mí. Eso resume la parábola del perdón. Ya Dios nos perdonó lo inexcusable, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras debilidades, y es deber de cada uno de nosotros perdonar lo inexcusable, las faltas que nos hagan a nosotros. Es la sumatoria de esos 100 denarios. Amén. Bien, entonces vemos acá cómo la palabra es clara, cómo la palabra nos dice que debemos perdonar. Y encuentro grandes hombres de Dios, testimonios poderosos de cómo Dios capacita cuando hay disposición del corazón a perdonar. Y el pastor el viernes pasado, hace 2 días, en la reunión de 144, habló del evangelista Gigi Ávila, un evangelista pentecostal puertorriqueño, contemporáneo con mi abuelita Maíta. Y mi abuelita Maíta, ponía todo el tiempo su programa radial. Eso a mí nunca se me olvida. Yo, chiquitica, ella colocando su programa radial. También tuvo programas de televisión. Ese evangelista, pasó casi por todos los países de Latinoamérica, y Dios lo usó grandemente para llevar los perdidos a Cristo. O sea, era un tremendo evangelista. Y él pasó por un dolor bien fuerte. Él tuvo con su esposa 3 hijas, y su hija mayor fue brutalmente asesinada a puñaladas por su esposo. Tanto su esposo como su hija mayor habían sido cristianos, estaban con él en la iglesia, luego se mudaron a Miami. Ellos se apartaron de Dios, se separaron de Dios, del camino de Dios. Y antes del suceso tan tremendo, la hija se reconcilia con Dios, pero el esposo no. Ella se reconcilió con Dios, pero no vivía con su papá, ni vivía en Puerto Rico, vivía en Miami. Y el esposo le pegaba frecuentemente en sus problemas, y llegó un día que la mató, la asesinó brutalmente a puñaladas. El evangelista Gigi Ávila tenía en las siguientes semanas una cruzada grande en República Dominicana. Y a mí me impacta este testimonio, porque un hombre de Dios que tuvo que pasar por ese dolor, que tuvo que pasar por esa pérdida física de su hija y pasar por el dolor de la pérdida de esa manera, y por quién fue, porque fue familia, porque fue su yerno quien la mató. Y él dice que le dijo a su esposa, apenas supo la noticia, lo llamaron, y él cuenta en su testimonio que lo llaman y le dijo a su esposa: voy a ayunar indefinidamente por el asesino. Y la esposa le dice: ¿cómo? ¿Cómo que vas a ayunar por el asesino? Sí, para que se arrepienta. Pero él también tenía que pasar su tiempo con Dios para poder perdonar.
Imagínense el techo espiritual, las barreras espirituales, los argumentos en contra que genera el no perdonar. Este hombre se le hubiese truncado su vida ministerial si no perdona al asesino de su hija. Y él empezó a ayunar y cuenta en su testimonio que le decía a su carne, di lo amo, di lo amo. Y él no le salía a decir lo amo. ¿Cómo voy a amar a este hombre? ¿Cómo voy a amar al que le quitó la vida a su hija? Padre de 2 hijos, 2 nietos que dejó huérfanos de madre. Tremendo lo que él vivió. Y dice que en ese ayuno él le pedía al Señor que necesitaba la confirmación, número 1, que su hija estaba en el cielo. Porque él sabía que su hija estaba débil espiritualmente, se acababa de reconciliar con Dios y que tenía problemas familiares. Mas, sin embargo, él clamó por esa respuesta de parte de Dios en ese ayuno. Y Dios le dio la confirmación a través de 2 visiones de que su hija estaba en el cielo. Y él eso le dio tranquilidad. Y al 9º día Dios le dijo, listo ya. Y se fue para la cárcel a buscar al asesino de su hija y a decirle, te amo, te perdono. Solo Dios puede dar un corazón perdonador. Si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios tampoco nos puede perdonar. Y este hombre sabía la verdad y le dijo a su esposa, ¿para qué predico si no vivo lo que predico? Y me voy a la cárcel. Y allí lo volvió a ganar para Cristo. Y le escribía y lo consolidó en la cárcel y lo discipuló en la cárcel. Y el hombre se reconcilió con Dios, le dio las gracias, le dijo, sin ti no hubiese podido. Y se convirtió en un hombre que predicaba en la iglesia, ahora en la cárcel. Se levantaba a las 4 de la mañana a orar, ayunando. Y estuvo en contacto. Imagínense qué le tocó pasar a Gigi Ávila. Y el mismo Dios que tuvo Gigi Ávila es el mismo Dios que tenemos nosotros. Si Él pudo perdonar, tú y yo también podemos perdonar. El Espíritu Santo que está en ti te da las fuerzas para perdonar. Amén. No es imposible perdonar cuando hay un corazón que se dispone. Amén. Bien, y lo segundo que quiero compartirles, el segundo punto, cuando esto ya va. ¿Qué le pasó a esto? El segundo punto es, el perdón debe otorgarse de todo corazón. Y voy a leer el último versículo de la parábola, donde Jesús nos enseña acerca del perdón. Es el versículo 35 y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo se debe otorgar el perdón? De todo corazón. Y somos seres tripartitos, creados por Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, ¿y dónde está ahí el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Será que el corazón es una cuarta parte de nosotros? No. El corazón forma parte de lo que es el hombre, la mujer interior y comprende el alma, pensamientos, voluntad, emociones y la conciencia que está en el espíritu. Porque en el espíritu tenemos conciencia, comunión e intuición. El corazón abarca estos 4 aspectos y vamos a desglosarlo. Ya no tengo el tiempo para buscarle un versículo por cada uno. Pero cuando perdonamos de todo corazón, está involucrada nuestra alma en número 1 en el área de nuestra voluntad. Yo decido perdonar. Mire, perdonar no es que me lo dice la palabra, que tengo que hacerlo, pero usted decide si lo hace o no. Es algo que es netamente voluntario, ¿ok? Entonces, yo determino perdonar aunque me cueste. Y el testimonio que les acabo de contar a mí me sorprende porque él decía, yo le hablaba a mi carne
y le decía, repite, te amo, para decirle al asesino. Y es eso, él estaba determinado y empezó ese ayuno lo comenzó indefinidamente para poder doblegar su yo, para poder quebrantar su yo quiero, su yo siento, su ego y poder perdonar. Y eso es lo primero. Lo primero es que nuestra voluntad está involucrada en el perdón porque lo determinamos así. Y quien también se determina a no perdonar, no puede perdonar de todo corazón. Entonces, lo primero es la voluntad. Lo segundo, los pensamientos. Vamos a saber si perdonamos de todo corazón, si en nuestros pensamientos no hay pensamientos de venganza. Yo quiero vengarme, me hizo esto, bueno, yo se lo voy a hacer peor aún para que sepa lo que se siente. Estos son pensamientos de venganza o pensamientos de desearle mal. Ojalá que le vaya bien mal, porque como me lo hizo, bueno, que la pague. Todos esos pensamientos, si pasan pensamientos similares a eso, es que la persona no ha perdonado de todo corazón. Lo tercero que está involucrado, el perdonar, es la voluntad. Perdón, la voluntad ya la dije, los pensamientos, las emociones. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Si la persona no ha perdonado de todo corazón, ve pasar al profesor, lo que me pasaba a mí con la profesora en el colegio, veía a la profesora, ¡uy, está esa vieja! ¿Verdad? Cuando uno no perdona de todo corazón, la emoción, ahí se le revuelve el estómago, ay, le da ganas de no verla, de salir corriendo, ahí están involucradas las emociones. La emoción, o hay también situaciones como esta. Quizás una mujer engañada viene y la abandonó el marido y él se busca otra y esa otra viene y lo deja porque se va con otro y entonces bien hecho. Y ahí tiene para que sepa y viva en carne propia lo que yo viví y se goza con el dolor del otro. ¿Será que ha perdonado completamente? No, cuando hay una emoción de alegrarse por el mal del otro, esa persona no ha perdonado nada. Como decimos en el lenguaje popular, de los dientes para afuera. Un perdón aparente, un perdón superfluo. Eso no es perdonar de todo corazón. Y lo otro y lo último, la última parte que está involucrada el perdón es la conciencia. La conciencia es esa voz que la alimenta el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. La conciencia viene y el Espíritu Santo te dice, no has perdonado completamente. Te has determinado, pero no lo has alcanzado. Cuando nuestra conciencia no nos acusa, es porque perdonamos de todo corazón. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. La conciencia forma parte de nuestro espíritu. Si la conciencia nuestra no nos acusa, si el Espíritu Santo no le está diciendo a nuestra conciencia, te falta perdonar. Es esa voz interna que está dentro de ti que te habla, entonces podemos estar libres si no tenemos mala conciencia. Pero si hay situaciones que estás dejando ver de que hay falta de perdón, es necesario ir a la oración y pedir perdón. Eso es perdonar de todo corazón, con mi alma, con todo, con mis pensamientos, con mi voluntad, con mis emociones y que mi conciencia no me acuse. Eso es perdonar de todo corazón. Amén. Y podemos tener gente en las iglesias que no ha perdonado de todo corazón. Sí. Leyendo el libro de Joyce Meyer, El poder del perdón. Esta es una mujer, una predicadora, escritora, que pasó, su vida es tremenda, su testimonio todo es impactante. Pero ella, desde niña, fue abusada sexualmente por su papá.
ella dice en su libro, El poder del perdón, desde que tenía uso de razón, fue manoseada por su papá y cuando tenía 12, 13 años, la empezó a violar por lo menos una vez a la semana. Y ella, hasta desde esa edad, hasta los 18 años, que se fue de ese infierno que era su casa. Se fue y se casó y vivió 5 años de matrimonio y se divorció. Y luego se casó y bueno, ahí sí conoció al Señor y tenía sus hijos en la iglesia. Ella era miembro de la junta directiva de la iglesia. No se perdía un domingo, iba todos los domingos al servicio. Sus hijos estaban en la iglesia también. Pero ella cuenta en su libro que era una mujer que con frecuencia caía en depresión, en autocompasión, en negativismo, que ella era una mujer legalista. Eso no, mire, no, cualquiera que hacía algo lo juzgaba rápidamente, sin misericordia, y ella era así dura, una mujer dura. Entonces su conducta, a pesar de que estaba en la iglesia, a pesar de que conocía a Cristo, ella no estaba completamente sana de ese pasado espantoso que le tocó vivir. Que ese pasado que ella decía, no, ya había pasado tiempo, entonces la gente dice, no, que ya pasó mucho tiempo, ya no me importa, no, eso quedó atrás. Pero, ¿realmente había perdonado de todo corazón? No, porque seguía dando demostraciones con su conducta de que algo estaba mal. Y eso es necesario que cada uno de nosotros sea sincero. Ella experimentó el poder del amor de Dios en su corazón a través del estudio de la palabra. Cómo Dios le revela el amor de Cristo a través de la palabra y la necesidad de que su corazón sea completamente sano. Y eso debemos nosotros tener conciencia clara de que si nuestro corazón no nos acusa de que hay algo que no hemos perdonado, entonces estamos bien. Pero si hay cosas que no hemos superado, así tengamos tiempo en la iglesia, así haya pasado tiempo de aquella situación, es necesario llevarlo ante la presencia de Jesús. Amén. Que la sangre del Cordero nos limpia, que la sangre del Cordero nos perdona y también nos sana todas nuestras heridas. Amén. Y por último, para terminar, quiero hacer como una matriz de comparación. Lo llamé la falta de perdón versus el perdón de todo corazón. Y es que estudiando, profundizando acerca del perdón, la falta de perdón trae consecuencias en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el perdón también trae beneficios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y se las quiero comentar rápidamente para cerrar el mensaje. En cada una de las áreas. Y quiero comenzar con el alma, que es el más evidente. La falta de perdón en el alma, que genera las enfermedades del alma, la amargura, el resentimiento, el odio. Eso genera la falta de perdón. Y esas enfermedades toditas impiden que la gente pueda ser feliz, ¿sí? Y es que ser feliz, es que la felicidad no existe. Mire, la felicidad no es el fin, la felicidad es el camino. Así lo dijo Pablo. Pablo, él decía, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Es que a ser feliz se aprende. ¿Y cómo se aprende a ser feliz? Todos los días vivimos cosas buenas y malas, desechando lo negativo, desechando lo malo y valorando y atesorando lo bueno. Así se aprende a ser feliz. Y si Pablo pudo ser y contentarse en todo, cual sea su situación, tú y yo también podemos alegrarnos cual sea nuestra situación. Amén. Entonces, un corazón resentido, un corazón amargado, un corazón con el pasado allí presente todo el tiempo, no puede contentarse como lo hacía Pablo. No puede contentarse cual sea la situación, porque está amargado. ¿Sí? ¿Y cuáles serán los beneficios en el alma de poder perdonar? Paz,
tenemos esa paz, esa libertad para volver a amar, la libertad para volver a creer, la libertad para poderme ilusionar, la libertad para poder comenzar de nuevo. Eso te da el perdón, nos hace libre, porque el perdón esclaviza a la persona que no ha perdonado, ¿sí? Esclaviza a esa persona. Eso podemos tener en nuestra alma de beneficio. Cuando la persona no ha perdonado, es la víctima, la autocompasión, pero cuando perdonas, te conviertes en el protagonista de una vida bonita, pasa de ese pesar, de esa amargura, de esa tristeza, a poder disfrutar lo que Dios tiene para ti. Amén. Lo segundo, ¿dónde encontramos los efectos de la falta de perdón y los beneficios del perdón de todo corazón? En el cuerpo. En el cuerpo está ya, hay muchísimas investigaciones científicas que sustentan de que las emociones negativas, esa amargura, ese odio, ese resentimiento, cuando son mal gestionadas, son somatizadas en el cuerpo. En dolores de cabeza, en enfermedades de tiroides, en problemas gastrointestinales, en cáncer. Mire, todas las emociones negativas reprimidas, mal gestionadas, se terminan manifestando en el cuerpo. El cuerpo se enferma. El corazón resentido enferma el cuerpo. Lo dicen los médicos y la Escritura también lo avala cuando en Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La gente se enferma, el resentido se enferma y el cuerpo empieza a padecer lo que el alma no pudo gestionar, lo que no se pudo perdonar, lo que no se pudo, entonces lo empieza a experimentar el cuerpo físico. Miren las consecuencias. Pero también tenemos bendición. Y esto sí es algo muy nuevo que aprendí. Lo aprendí hace como unas cuantas semanas atrás. Que siempre se había pensado que las neuronas de nuestro cerebro eran las que uno nacía con las que nacía y ya. Y que no había generación de nuevas neuronas. Pero ahora eso ya cambió, se pueden generar nuevas neuronas y está científicamente comprobado que la persona que se levanta con ilusión, con entusiasmo, con expectativa de vida, se le generan neuronas en una zona del cerebro que se llama el hipocampo y la persona se hace con mejor memoria. ¿Sí? Y yo pensaba en mi mamá y pensaba en el pastor, a pesar de la edad que ellos puedan tener, pero levantarse con meta, con entusiasmo, con optimismo, lo hace que sus neuronas no se mueran, como le pasa a la mayoría de personas de la tercera edad, sino que se regeneren. ¿Qué les parece? Miren la bendición que hay en tener un corazón sano. En tener un corazón sano hay que perdonar, hay que ilusionarse, hay que creer, hay que levantarse con ánimo todos los días, pero no vivir resentido y dolor. Amén. Último, en el espíritu. ¿Qué pasa? Las consecuencias negativas de la falta de perdón en el espíritu. Si no se perdona, Dios no me perdona. ¿Qué le hizo el rey al siervo después que no perdonó? Que se enteró y dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda esta deuda y tú ¿por qué no le pudiste perdonar la deuda a tu consiervo? ¿Qué hizo el rey? Los mandó a los verdugos, no los mandó a la cárcel, los mandó a los verdugos. ¿Y qué son los verdugos? ¿Qué son los verdugos? Los verdugos es la acción de Satanás, ¿sí? Lo entregó porque cuando la persona no perdona, le abre una puerta al diablo.
para que venga a actuar, porque es un derecho legal, porque hay una puerta abierta, ¿sí? Se colocan techos espirituales, ¿sí? La persona podrá orar, la persona podrá hacer vigilia, la persona podrá ayunar, podrá venir a la iglesia, pero con un corazón con odio, con resentimiento, eso le abre la puerta a Satanás, derecho legal para que Satanás actúe en su vida y en la vida de su familia. Porque la condena era que fueran vendidos su esposo, sus hijos, sus bienes. Ciérrale la puerta a Satanás cuando perdonas de todo corazón. Amén. ¿Cuál es la bendición de perdonar de todo corazón? Que mi Padre me va a perdonar de todo corazón también. Esa es la mayor bendición. Que si yo perdono, Dios me perdona a mí también. Porque seguro nos vamos a equivocar. Porque no somos perfectos, porque tendremos quizás alguna debilidad. Pero qué bendición es saber que si yo perdono mis 100 denarios, Dios me perdona mis 60 millones de denarios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, para siempre es su amor, para siempre es su misericordia. Perdonemos los 100 denarios. Porque Dios nos perdonó a nosotros nuestros 60 millones de denarios. Y termino con esto. El perdón nos revela lo que hay, el perdón o la falta de perdón nos revela lo que hay en nuestro corazón. Y les decía, la falta de perdón es una debilidad de carácter. El orgullo, la altivez, hace que la persona no perdone. Y dice la palabra en Isaías 57, 15, hablando Dios acerca de Él mismo, leo la siguiente parte, la segunda parte. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiero repetirlo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la humildad y para perdonar. Perdonar es un acto de humildad. Perdonar es un acto de amor por ti mismo, por mí misma. Es un acto de amor propio y de obediencia al Padre. Dios habita en la humildad, no en el corazón altivo, no en el corazón que no perdona, no en el corazón que dice no puedo. Dios habita contigo cuando te quebrantas en su presencia. Dios habita contigo y está allí para sanar tu dolor. Y está allí para levantarte, para restaurarte y darte la oportunidad de ver a la persona que te ofendió como si nunca te hubiese hecho daño. Si Gigi Ávila lo vivió y vio al asesino de su hija y lo pudo perdonar, tú y yo también podemos perdonar. Te voy a invitar a que estés de pie. Dale gracias al Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Jesús, en primer lugar porque pagaste nuestra deuda. Gracias, Jesús, porque tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque aunque no merecíamos ser perdonados, tú pagaste esos 60 millones de denarios. Tú pagaste toda nuestra deuda. Tú no te excusaste por ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que derramaste tu sangre por amor a mí. Dale gracias en esta mañana. Gracias porque tu amor cubrió multitud de pecados. Porque tu amor cubrió multitud de pecados. Esos pecados que cometimos antes, que cometimos aún después de haberte conocido. Gracias, gracias Rey, gracias Rey. Tú eres el Rey de nuestras vidas.